Bueno, vamos a dar inicio con el journal del día de hoy. Primeramente, quiero agradecer a la doctora María del Carmen Zárate Hernández por su asesoría en la presentación del artículo que vamos a presentar el día de hoy. Mi nombre es Grecia Jacqueline Hernández Salcido, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica. Y el journal que vamos a tratar el día de hoy se titula Análisis del microbioma de las soluciones para el cuidado de lentes de contacto y los fluidos lagrimales de los usuarios de lentes de contacto. Una posible participación de los antígenos estreptocócicos en los síntomas alérgicos relacionados al uso de lentes de contacto. Bueno, este es el artículo original. Se publicó en el Journal Internacional de Medicina Molecular. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.098 y su fecha de publicación fue en octubre del 2020. Hasta el momento cuenta con una citación. La autora principal es Fumika Hota. Ella es profesora del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kindai en Osaka, se llama Osaka. Cuenta hasta el momento con 20 publicaciones. Vamos a iniciar entonces con el tema. Primeramente, pues la conjuntivitis papilar inducida por lentes de contacto es una conjuntivitis crónica que se presenta en los usuarios de los lentes de contacto. Esto secundario a la estimulación física de la conjuntiva palpebral del lente de contacto, así como a las reacciones alérgicas de las sustancias que están adheridas a la superficie de este lente de contacto. Aunque aún no se conoce cuáles son los depósitos que pueden inducir esta reacción alérgica, se cree que los biodepósitos de proteína desnaturalizada puedan ser una de las etiologías principales. También está que las bacterias que se adhieren a la superficie del lente de contacto pueden ser posibles alérgenos de la conjuntivitis papilar inducida por estos lentes de contacto. En un estudio previo realizado por Taliaferri, ellos cultivaron lentes de contacto recolectados de pacientes que tenían este diagnóstico de esta conjuntivitis y vieron la asociación que tenía con las bacterias. Sin embargo, ellos encontraron que realmente no existía una asociación entre el desarrollo de la conjuntivitis y de las bacterias que estaban adheridas a la superficie de la lente de contacto. Sin embargo, estos autores evaluaron esta asociación únicamente mediante métodos convencionales, sobre todo el cultivo, por lo que no era del todo confiable, ya que existen ciertas bacterias que se conocen como exigentes y no pueden ser viables en todos los tipos de cultivo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del microbioma. Bueno, primeramente les quiero hablar acerca de que en varios estudios previos se realizó el análisis del microbioma a través de una secuenciación de próxima generación, conocida como NGS por sus siglas en inglés. Esta secuenciación se ha utilizado en muestras de intestino, de piel, de boca y algunas muestras vaginales. Ellos también, algunos estudios también utilizaron esta secuenciación para analizar el microbioma de la superficie ocular. Y ellos vieron que difería muchísimo de los resultados que se habían encontrado en estudios previos en donde solamente se había utilizado los métodos convencionales como el cultivo. El microbioma va a estar presente en todos los órganos humanos y su principal función es que va a contribuir a mantener la homeostasis de cada uno de los órganos y de la salud humana. En un estudio que se realizó en el intestino, se vio que la alteración del microbioma o la disbiosis podía estar fuertemente asociada con el desarrollo de enfermedades infecciosas, tal como la obesidad, la diabetes mellitus, algunas enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, traslapando este análisis del microbioma a la superficie ocular y de algunas muestras oftálmicas nos permitiría ayudar a dilucidar si existe una asociación causal entre ciertos microorganismos y el desarrollo de algunas enfermedades oculares consideradas como no infecciosas. En el presente estudio se realizó un análisis de secuencia de próxima generación del microbioma de la superficie ocular. Aquí se utilizaron soluciones de cuidado para los lentes de contacto que permanecían en los estuches de almacenamiento de los lentes, así como los fluidos lagrimales de los pacientes que tenían síntomas alérgicos. En el perfil de los participantes se incluyeron un total de 15 usuarios de lentes de contacto, 9 de ellos con síntomas alérgicos, 6 eran controles sanos, todos de 19 a 24 años, y la relación es que eran 3 hombres y 12 mujeres. Para poder
pues especificar cuáles eran los criterios para diagnosticarlos como síntomas alérgicos, ellos tenían que tener prurito ocular más alguno de los siguientes, que era la hiperemia conjuntival, la secreción ocular, sensación de cuerpo extraño o malestar ocular. Los pacientes sanos se definieron como aquellos que no tenían ninguno de estos síntomas y que eran usuarios de lentes de contacto. Todos los sujetos participantes eran voluntarios que utilizaban lentes de hidrogel blando refractivo, que eran hidrogel de silicona. Usaban una solución multipropósito de cuidado para sus lentes de contacto que contenía polihidronio o polihexametilinbiguanida. Realmente no se especifican las marcas, pero todos contenían estas sustancias. Dentro del estudio se excluyeron a todos los pacientes con diagnóstico de ojo seco y de dermatitis atópica. Los hallazgos de este estudio sugieren una posible asociación entre la contaminación bacteriana en el estuche del almacenamiento de los lentes y la aparición de síntomas alérgicos. Dentro de los materiales y métodos, lo primero que se realizó fue el aislamiento de bacterias contaminadas de las soluciones del cuidado de los lentes de contacto. Para esto se hizo una recolección de la solución 4 horas posteriores al uso de los lentes de contacto. Se tomó una pequeña muestra y se extendió sobre una placa de agar y todas las colonias formadas se inocularon de manera individual. Posteriormente se le realizó una tinción Gram y se centrifugó la muestra. Todo el sobrenadante se utilizó para la amplificación del ADN ribosomal y la identificación de las especies se realizó mediante BLAST, que es una herramienta básica de búsqueda de alineación local. Posteriormente se realizó cuantificación de histamina mediante cromatografía líquida de alta resolución, o HPLC por sus siglas en inglés. Aquí se recolectaron las lágrimas mientras los pacientes utilizaban las lentes de contacto y al mismo tiempo se recolectaron las soluciones de cuidado de los lentes de contacto y se sumergieron en un papel de prueba del test de Schirmer. Y posteriormente se realizó la medida de la concentración de la histamina por medio de la cromatografía. Posteriormente se procedió al análisis del microbioma, en donde se realizó la extracción del ADN de las lágrimas y de las soluciones de cuidado, y posteriormente se realizó la amplificación con reacciones de cadena en polímeras. Por último, se realizó un análisis por medio de Western blot contra bacterias oculares mediante IgE lagrimal, en donde se aislaron principalmente las bacterias que eran Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Streptococcus capitis, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus tigurinus. El análisis estadístico, pues el tamaño mínimo de la muestra se obtuvo mediante ECR. Los datos se analizaron mediante la prueba de chi cuadrada y se consideró una P estadísticamente significativa por debajo de 0.05. Dentro de los resultados, bueno, se obtuvieron todos los fluidos lagrimales y las soluciones de cuidado de los 15 sujetos. 9 de ellos, como les mencionaba, eran sujetos con síntomas alérgicos y 6 de ellos eran sanos. Como podemos ver acá en la tablita de la derecha, se obtuvieron pues una gran cantidad de bacterias aisladas por medio de cultivo, pero únicamente de los lentes de contacto. De los cultivos de la lágrima, únicamente uno resultó positivo, que fue el sujeto 15, en quien se aisló Staphylococcus capitis. Los cultivos bacterianas de las soluciones de cuidado para los lentes de contacto fueron positivos en 5 de los 9 sujetos con síntomas alérgicos y en 2 de los 6 sujetos sanos. Se detectó histamina hasta en 2 sujetos, únicamente en 2 sujetos con síntomas alérgicos. Para el análisis del microbioma de la solución de cuidado de los lentes de contacto, pues las composiciones de las bacterianas de las soluciones de cuidado de los lentes de contacto se evaluaron mediante una secuenciación que se llama Illumina RDNA16S. Aquí pues se detectaron diversas bacterias de las soluciones de cuidado de los lentes de contacto, incluso en muestras que habían salido con cultivo negativo por los métodos convencionales. Como se muestra acá en esta figurita que les pongo a la izquierda, se observaron 3 patrones de contaminación en las soluciones de cuidado de los sujetos con síntomas alérgicos.
Y aquí se los pongo, estos tres patrones se clasificaron como grupo 1, 2 y 3, en donde en el grupo 1 estaban presentes los sujetos 2, 7, 8 y 9, en el grupo 2 los sujetos 1 y 5, y en el grupo 3 los sujetos 3, 4 y 6. Por último, eran los sujetos sanos. La abundancia de las bacterias gram positivas en el microbioma de estas soluciones, en el grupo CL1, que es este que vemos aquí a la izquierda, pues fue bastante abundante, principalmente por las especies de Streptococcus. En las soluciones para el cuidado de las lentes de contacto del grupo CL1, como les menciono, contenían exclusivamente el Streptococcus, que es el que se muestra en las rayitas de color magenta. Y se consideró como miembro dominante pues como miembro contaminante dominante de tanto las soluciones como de los fluidos lagrimales. Para el análisis del microbioma del líquido lagrimal, pues aquí se examinó la composición microbiana en el líquido lagrimal y de los sujetos tanto alérgicos como de los sujetos sanos, y de igual manera se obtuvieron una gran cantidad de bacterias identificadas por método de la secuenciación genética según la extracción de su DNA. Se detectó especies de Streptococcus en todos los fluidos lagrimales, como les menciono, a pesar de que habían salido negativos en el cultivo. Aquí en la gráfica de la derecha, los círculos blancos representan los fluidos lagrimales de los sujetos con síntomas alérgicos, y los círculos negros, igual, los fluidos lagrimales de los sujetos sanos. Los cuadrados blancos representan las soluciones de cuidado de los sujetos con síntomas alérgicos, y los cuadrados negros, las soluciones de cuidado de los sujetos que eran sanos, perdón. Entonces, aquí se vio que a pesar de que en la gráfica estaba claramente separada de acuerdo al tipo de muestra, estas gráficas denotan que las muestras de solución para el cuidado de los lentes de contacto y de las lágrimas de los sujetos del grupo CL1, que es este que vemos aquí abajo, estaban muy cerca entre sí. Entonces, es de destacar que el análisis del microbioma reveló que había tendencias similares de las soluciones de cuidado de los lentes de contacto, ya que se detectó Streptococcus en pues todas las muestras. Para la detección de la IgE lagrimal, que reaccionó con los cocos gram positivos, se detectó que la unión de la IgE a la suspensión de las células bacterianas de Streptococcus pneumoniae y de Streptococcus tigurinus en los fluidos lagrimales de 6 sujetos con síntomas alérgicos y 2 de los sujetos sanos, que representaban el 100%. Respecto a la unión a otras bacterias, se vio que la unión de la IgE a especies de estafilococo fue realmente muy débil, ya que únicamente se detectó débilmente en uno de los participantes, que fue el sujeto número 11, y se unió a Staphylococcus aureus específicamente. Continuando con la discusión de este journal, pues vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes, ya que había varios estudios previos en donde se evaluó que en los lentes de contacto y los accesorios para el cuidado estaban contaminados, tanto en los usuarios de lentes de contacto que tenían una queratitis infecciosa, así como en los asintomáticos, por lo que ellos sugerían que realmente no había una asociación. El cultivo de las muestras identificó que los contaminantes que estaban presentes en mayor frecuencia eran las bacterias, al igual que se encontró en este estudio. Se vio que el estuche de almacenamiento de los lentes es el más contaminado, y que la tasa de contaminación supera hasta el 80% de todos los accesorios asociados a los lentes de contacto. En un estudio realizado por Chin y asociados, ellos analizaron el microbioma de la superficie ocular de los usuarios de lentes de contacto utilizando esta secuenciación de próxima generación o NGS, y ellos informaron que realmente el uso de lentes de contacto alteraba el microbioma de la superficie ocular. La contaminación bacteriana de los estuches de almacenamiento se detectó principalmente especies de estafilococos, de Serratia y Pseudomonas, que fueron pues muy frecuentemente aisladas y que concuerda a los resultados encontrados en este journal.
La tasa del cultivo positivo de las soluciones para el cuidado de los lentes de contacto y el número de bacterias contaminantes realmente no se vio que fueran significativas entre los sujetos con síntomas alérgicos a diferencia de los sujetos sanos, siendo principalmente Pseudomonas especies y Mycobacterium y Staphylococcus especies. Se vio que las fuentes principales de contaminación eran los dedos, los párpados y las como condiciones acuosas que estaban enseguida de donde por lo general se dejaban los estuches de almacenamiento. Otra cosa es que, como les mencioné anteriormente, en el estudio que se hizo por Tagliaferri y colaboradores, ellos sugerían que pues estos accesorios siempre iban a estar contaminados y que realmente no habían encontrado que existiera una asociación, porque siempre iban a estar contaminados. Sin embargo, el porcentaje de las bacterias que pueden crecer en cultivo representa únicamente el 1%, ya que hay pues varias bacterias que requieren de otras condiciones distintas al cultivo convencional. Además de que pues en el cultivo únicamente se pueden detectar las bacterias viables, es decir, que si había bacterias muertas no iban a ser consideradas, y ellos mencionan en este estudio que realmente las bacterias muertas también pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de síntomas alérgicos. Con respecto a los cultivos de las muestras de las lágrimas, el aislamiento de las bacterias pues falló en todas las que fueron hechos por la secuenciación genética realmente salieron positivas en todas. Entonces, ¿cuál es aquí? Pues lo importante es que el análisis metagenómico va a proveer mucha más ventaja para investigar el microbioma de los estuches de almacenamiento y las lágrimas que el cultivo convencional. También pues es razonable pensar que algunos que contenían una cantidad muy pequeña de mililitros de líquido lagrimal, y pues que probablemente esto no pudiera ser representativo para realmente la identificación de las bacterias. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, que pues se basa mucho en este estudio, que es la comparación entre el estudio de la secuenciación por NGS a comparación con el cultivo. Entonces, el uso de lentes de contacto puede afectar el microbioma lagrimal al hacer recircular las soluciones del cuidado entre la superficie ocular y las cajas de almacenamiento. Esto se apoya en el hecho de que el microbioma, los líquidos lagrimales en los sujetos que tienen síntomas alérgicos, pudimos ver que se dividía en 3 grupos y eran similares a las que se comparaban las soluciones de los líquidos que eran las soluciones de cuidado, a diferencia del de las lágrimas. Entonces, el patrón pues nos refieren que va a variar de acuerdo a las diferencias ambientales. ¿Por qué? Porque no se mostró que el microbioma tuviera un patrón igual en todos los grupos de comparación. Aquí hace mucho énfasis en el que el grupo 1 mostró un patrón de contaminación distinto al de los sujetos sanos, además de que aquí sí se detectó incremento en la concentración de histamina en los sujetos que tenían síntomas alérgicos y en los que se encontró las especies de Streptococcus. Se refiere que pues hay una posible participación de estos estreptococos como etiología de algunos síntomas alérgicos asociados a los lentes de contacto. En los sujetos de los grupos 2 y 3, realmente no hubo diferencia en el microbioma a diferencia de los sujetos sanos. Y además, la falta de la elevación en la concentración de histamina, pues nos sugiere que la etiología de la aparición de estos síntomas alérgicos realmente puede ser secundaria a otras cosas. ¿Por qué? Ya que pues puede haber algunos otros trastornos corneales o conjuntivales que no se tomaron en cuenta en el estudio, ya que los únicos que se excluyeron eran los pacientes que tenían diagnóstico de dermatitis atópica o que tenían ojo seco. Entonces, la IgE, hablando un poco más acerca de esta, en la superficie ocular de los pacientes que tenían conjuntivitis aumentó significativamente en comparación a los de los usuarios de los lentes de contacto sanos, a pesar de que únicamente fueron 2 pacientes.
Estos dos pacientes en que se detectó la histamina, pues tenían estos síntomas alérgicos y se había detectado el estreptococo. En un estudio realizado por Xiao y colaboradores, examinaron la IgE total en la lente de contacto. Sin embargo, no se examinó la IgE específica de los alérgenos, lo que no nos da, pues, la identificación específica de algún alérgeno que podamos decir, este es el alérgeno que está ocasionando la disbiosis o la alteración del microbioma. En otro estudio realizado por Wagner y colaboradores, ellos examinaron pues, ciertos antígenos específicos de IgE en los fluidos lagrimales de los pacientes que tenían conjuntivitis papilar, y ellos detectaron IgE contra ácaros del polvo y el epitelio del gato. En nuestro estudio, pues se detectó IgE contra Streptococcus en el líquido lagrimal, no solamente en los sujetos con síntomas alérgicos, sino también en aquellos que eran sanos. Se utilizó IgE humana para la detección de estos, la cual respondió al Streptococcus, sugiriendo que este puede realmente tener una influencia en el sistema inmunológico humano. En otro estudio, Bisgard y colaboradores informaron que la colonización del Streptococcus pneumoniae en la hipofaringe durante el periodo neonatal se involucró en el desarrollo del asma pediátrica, lo que nos habla de nuevo de la posible asociación de esta bacteria con algunas patologías que tienen un trasfondo alérgico. También se vio que la tasa de colonización del Streptococcus pneumoniae en la orofaringe era más alta en los pacientes que tenían asma a diferencia de los pacientes sanos. En este análisis de ADN ribosomal se reveló que la colonización asintomática de la temprana con Streptococcus era también un fuerte predictor de asma y que la infección previa de la faringe con Streptococcus estaba involucrada en la aparición y en la exacerbación de la psoriasis. Esto debido a que la estructura molecular de la proteína M de los estreptococos y la proteína de los queratinocitos son similares, por lo que se considera que las células T específicas de los estreptococos pueden causar una reactividad cruzada con los autoantígenos epidérmicos, sugiriendo que el estreptococo va a estar involucrado en el desarrollo y la progresión de algunas enfermedades inmunes y posiblemente puede jugar un papel muy importante en la aparición de síntomas alérgicos. Como limitantes en el estudio, pues realmente el tamaño de muestra de este estudio fue muy pequeño, recordando que únicamente fueron un total de 15 pacientes los que se estudiaron y además de que todos los pacientes eran voluntarios. Hubo una marcada diferencia de sexo, ya que pues 12 fueron mujeres y únicamente 3 fueron hombres. Y aunque hay varios informes que sugieren que realmente no existe diferencia de sexo con respecto a la tasa de contaminación de los accesorios, pues una proporción de sexo sesgada puede ser un factor de confusión en el análisis del microbioma. La mayoría de los sujetos eran adolescentes o que estaban a principios de los 20 años y que habían utilizado los lentes de contacto por menos de 5 años. Y realmente se ha visto que el desarrollo de la conjuntivitis papilar asociada a los lentes de contacto es más común en los pacientes que tienen uso de estos durante un periodo más prolongado, más allá de 5 años. Los resultados del presente estudio no sugieren que el estreptococo esté asociado con enfermedades oculares, pero sí con el desarrollo de los síntomas alérgicos. Y que la posibilidad de que exista, y que hay posibilidad de que exista algún otro antígeno diferente del estreptococo que también pueda estar involucrado en la aparición de estos síntomas alérgicos. En el estudio no se logró determinar si los síntomas alérgicos son por alteración del microbioma o secundario a la alta concentración de los Streptococcus o realmente sea por la disbiosis. Es decir, no sabemos si el estreptococo ocasiona la disbiosis o la disbiosis ocasiona que incremente más el número de estreptococos y que por eso hayamos visto pues esta diferencia entre los pacientes. Y pues los resultados se pudieron afectar también por la contaminación de la muestra en el momento de la recolección, ya que la cantidad de lágrima que se utilizó realmente era muy mínima y era posible que al momento de transportarla para realizar la secuenciación, pues se hubiera podido contaminar de alguna manera. Como conclusiones de este artículo, pues se sugiere que
hay un nivel relativamente más alto de estreptococo en las soluciones de cuidado de los lentes de contacto y las lágrimas, así como la presencia de IgE que reaccionó con los antígenos de los fluidos lagrimales. Esto sugiere una asociación entre la contaminación por Streptococcus de la caja de almacenamiento de los lentes y de los síntomas de alergia asociados al uso de lentes de contacto. Sin embargo, se requieren más estudios para determinar pues uno de los verdaderos antígenos de síntomas alérgicos que esté relacionado con el uso de lentes de contacto. Continuamos con el siguiente artículo, que es la caracterización de la disbiosis del microbioma conjuntival asociado a conjuntivitis alérgica. Este es el artículo original que fue publicado en la revista de alergia de European Journal of Allergy and Clinical Immunology, perdón. Esta revista tiene un factor de impacto de 3.098, se publicó en octubre del 2020 y tiene hasta el momento una citación. El autor principal es Xiaoxin Liang. Él trabaja en el Laboratorio Estatal de Oftalmología de Zhongshan, en el Centro Oftálmico de Zhongshan, en la Universidad de Sun Yat-sen, en Guangzhou, China, y cuenta hasta el momento con 10 publicaciones. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de la conjuntivitis alérgica, que se considera que es una de las enfermedades más comunes de la superficie ocular. Y esta se va a dividir en varios subtipos que van a estar altamente relacionados con las alergias o hipersensibilidad de tipo 1 y 4. Por un lado, tenemos a la conjuntivitis alérgica estacional, conocida por sus siglas en inglés como SAC, la conjuntivitis alérgica perenne, conocida como PAC. Estas dos ampliamente asociadas o causadas por una hipersensibilidad de tipo 1. Y por otro lado tenemos a la queratoconjuntivitis vernal o BKC y a la queratoconjuntivitis atópica o AKC, que estas son secundarias a una hipersensibilidad de tipo 4. Bueno, vamos a hablar nuevamente acerca del microbioma. Y pues aquí la evidencia creciente muestra que el microbioma, tanto de la piel como del intestino y de las vías respiratorias, juega realmente un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades alérgicas, como la dermatitis atópica, las alergias alimentarias y el asma. Y al igual que las otras superficies mucosas, la conjuntiva también está colonizada por una gran variedad de microorganismos. Por lo tanto, aquí se plantea la posibilidad o la hipótesis de que la disbiosis del microbioma conjuntival esté asociada a la aparición de conjuntivitis alérgica. Aquí se realizó un análisis del microbioma mediante una secuenciación metagenómica. Se encuestaron 39 sujetos con síntomas alérgicos, 58 sujetos sanos, 14 pacientes con conjuntivitis perenne y 7 pacientes con conjuntivitis estacional y 18 pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Y aquí la pregunta o lo que querían comprobar era si el microbioma era distinto en los pacientes con síntomas alérgicos y en los pacientes sanos. Ellos vieron que las bacterias representaban la mayor parte de la microbiota conjuntival en todos los individuos. En el estudio se vio que los hongos Malassezia, específicamente Malassezia purpur, fueron muy abundantes en una fracción de pacientes con SAC y PAC. Esto secundario a que vieron que las proteínas inmunogénicas de la Malassezia eran capaces de inducir IgE y con esto la inducción de citocinas proinflamatorias y células autorreactivas que iban a intervenir en las patogénesis de la dermatitis atópica. Aquí podemos ver la diferencia de los microorganismos que se aislaron de acuerdo a si los pacientes eran sanos o tenían alguno de los tipos de conjuntivitis, ya sea la perenne o la vernal. Vieron que SAC y PAC, las especies que dominaban se dominaban por reacciones de tipo IgE. En la composición de especies se mostró una clara delimitación entre los pacientes sanos y los pacientes que tenían conjuntivitis alérgica, lo que sugería que la disbiosis del microbioma conjuntival
se asociaba realmente con la conjuntivitis alérgica. Aquí podemos ver nuevamente cuáles eran las especies que dominaban de acuerdo a la patología que se estaba estudiando. En una de ellas, la de la conjuntivitis alérgica, vieron que había una gran prevalencia de la Moraxella catarrhalis. Y en la gráfica que podemos ver de esta manera, en la parte inferior izquierda, podemos ver que el microbioma de las personas sanas a comparación de las personas con conjuntivitis alérgica difería muchísimo, por lo que vieron que una disbiosis pues realmente sí podía estar relacionada con la aparición de síntomas alérgicos. Bueno, esto implica que los mecanismos microbianos comunes, pueden ser capaces y ser la base tanto de una alergia ocular como de enfermedades alérgicas en otros sitios, de acuerdo a estudios previos que lo han analizado. La Moraxella catarrhalis vieron que se ha relacionado con el desarrollo de exacerbaciones de inflamación alérgica de las vías respiratorias. Y también observaron que los genes de resistencia a los antibióticos son más prevalentes en aquellos pacientes con conjuntivitis alérgica que los que eran sanos. Perfiles funcionales del microbioma conjuntival mostraron diferencias entre los individuos sanos y aquellos con conjuntivitis alérgica. En particular, pues esto respecto a la resistencia que vieron sobre los antibióticos. En Sack y Pack se vio que había una microbiota conjuntival mucho menos diversa y vieron que las especies que resaltaban eran el Brevibacterium auratiacum y el Staphylococcus aureus, a diferencia de la vernal, en donde la especie que predominaba eran las especies de Streptococcus. Entonces, ¿por qué es tan importante? Nuevamente, viendo cuál es pues todas las consecuencias o enfermedades que se han asociado a este estreptococo, se está identificado que el estreptococo es un factor de riesgo para el desarrollo de asma, que el estreptococo alfa hemolítica en la superficie de los pacientes también se ha asociado con una enfermedad de injerto contra huésped. Aquí, pues básicamente querían saber qué tanto estaba asociado, pues la aparición, ciertos microorganismos con respecto a los síntomas alérgicos en base a los estudios previos que ya habían mencionado relación de estos mismos microorganismos con algunas otras patologías alérgicas. Como conclusión de este artículo, la disbiosis del microbioma conjuntival se asocia con la conjuntivitis alérgica. Sack-Pack y la BKC albergan firmas microbianas distintas, como pudimos ver, realmente fueron muy diferentes los microorganismos que se aislaron en cada una de las patologías, y las firmas microbianas que se identificaron en este estudio representan objetivos potenciales de estudios de seguimiento sobre los mecanismos microbianos de estos especímenes específicos que subyacen en la conjuntivitis alérgica y otras inflamaciones no infecciosas de la superficie ocular. Como conclusiones personales, el conocimiento e identificación de la microbiota residente pues es de vital importancia para poder comprender los procesos fisiopatológicos de las enfermedades alérgicas. Sin embargo, son necesarios muchos más estudios que permitan la identificación de los antígenos que puedan tener una participación en el desarrollo de estos síntomas. Y pues el uso de lentes de contacto que que realmente es una práctica muy común, es importante realizar una identificación de este como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas, ya que esto podría pues traer consigo nuevas estrategias para un tratamiento dirigido contra la alteración del microbioma secundario al uso de estos. Y pues eso sería todo por mi parte.